Todo comenzó en la quietud traicionera de la madrugada, a las 3:17 para ser exactos. La única fuente de luz en el espacioso dormitorio principal provenía de la pantalla de un teléfono móvil, arrojando un resplandor azul y frío sobre el rostro de Ana. A sus 43 años, conocía cada sonido de esa casa como la palma de su mano, el zumbido casi imperceptible del refrigerador en la planta baja, el crujido ocasional de la madera del piso al asentarse. Pero esa noche, un nuevo sonido se unió al coro silencioso. Las primeras gotas de una lluvia fina que empezaban a golpear suavemente contra el cristal de la ventana. Era una melodía melancólica para lo que estaba a punto de suceder, el telón de fondo para el derrumbe de un mundo que había tardado 15 años en construir. La cama tamaño king, elegida juntos en un viaje lleno de risas y promesas, se sentía inmensa y vacía, con el lado de Richard intacto, un espacio gélido que era la metáfora perfecta de su matrimonio. Su pulgar se deslizó sobre la pantalla con una familiaridad automática, sin un propósito real más allá de ahuyentar el insomnio que se había convertido en su compañero nocturno. Fue entonces cuando apareció la notificación, una simple línea de texto blanco sobre un fondo oscuro que lo cambiaría todo. American Express. Compra aprobada. Ana frunció el ceño ligeramente, una pequeña arruga formándose entre sus cejas. No era inusual. Richard usaba la tarjeta para gastos de la empresa todo el tiempo, pero a las 3 de la madrugada era extraño. Un escalofrío le recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era una premonición, una alarma silenciosa que sonaba en las profundidades de su ser, esa intuición que había aprendido a ignorar por el bien de la paz, por el bien de no querer ver lo que probablemente estaba justo frente a ella. Por un segundo, dudó en abrirla, deseando poder volver atrás en el tiempo, a ese instante de bendita ignorancia. Con un suspiro que pareció llevarse todo el aire de sus pulmones, tocó la notificación. La aplicación se abrió, cargando los detalles con una lentitud exasperante, y entonces las palabras aparecieron, nítidas y brutales en la pantalla iluminada. Aerolínea Air France, 2 billetes, clase ejecutiva, destino, París, salida, viernes, 14 de noviembre. Cada palabra fue un golpe seco, un impacto sordo en su pecho, pero fue la palabra 2 la que se quedó flotando en su mente, la que se negó a desaparecer. 2, no 1, para un viaje de negocios en solitario, no 3, para unas vacaciones familiares. 2. La lógica fría y cortante de ese número desmanteló en un segundo la frágil estructura de negación que había construido durante meses, quizás años. Él no iba solo, y definitivamente no la estaba llevando a ella. La lluvia afuera arreció, como si la naturaleza misma estuviera llorando por ella, tamborileando contra el cristal con más fuerza, con más urgencia. París. La palabra le robó el aliento, dejándola con una sensación de náusea. No cualquier ciudad, sino esa ciudad. París era el santuario de sus recuerdos más preciados, el escenario de su luna de miel, cuando ambos eran jóvenes, llenos de sueños, y con un negocio que apenas era una idea susurrada en el garaje de su primera casa. Pudo recordar vívidamente el olor de los crepes calientes cerca del Sena, la forma en que la mano de Richard se sentía en la suya mientras subían las escaleras de Montmartre, la risa fácil que compartían mientras intentaban descifrar el menú en un pequeño bistró. Él había tomado ese lugar sagrado, ese símbolo de su amor y sus comienzos, y lo había profanado. Lo estaba usando como telón de fondo para una escapada romántica con otra persona, y la amarga ironía de la situación fue tan dolorosa como la traición misma, un insulto calculado a todo lo que habían sido. Su dedo tembloroso se desplazó hacia abajo, buscando el detalle final, la pieza que confirmaría la pesadilla, y allí estaba, bajo la sección de información del pasajero. Pasajero 1, Richard Montes. Pasajero 2, Molesa Vance. El nombre no le resultó desconocido. Por el contrario, un rostro apareció instantáneamente en su mente, tan claro como si estuviera en la habitación con ella. Molesa, la joven y brillante consultora de marketing que Richard había contratado hacía 6 meses. La misma mujer que se había sentado en su mesa, en su propia casa, riendo de los chistes de Richard en una cena de empresa. Ana recordó haberle servido vino, haberle preguntado amablemente por su trabajo, sintiendo una punzada de admiración por su ambición. Ahora, esa imagen estaba manchada para siempre, convertida en un acto de burla.
La traición no había ocurrido en la sombra, la había invitado a su hogar. El teléfono se le escapó de la mano y cayó sobre el edredón con un ruido sordo. La pantalla permaneció encendida, un faro luminoso de su nueva y horrible realidad. El shock inicial se transformó en un dolor físico, agudo y real. Sintió una opresión en el pecho, como si una banda de hierro se estuviera apretando alrededor de sus costillas, impidiéndole respirar. Un frío glacial la invadió desde adentro hacia afuera, haciéndola temblar incontrolablemente a pesar del calor de las sábanas. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar, un sonido animal y desgarrado que no reconocía como suyo. El silencio de la casa ya no era pacífico, era pesado, sofocante, lleno de la verdad que acababa de descubrir. Cada segundo que pasaba, el dolor se hacía más profundo, arraigándose en su cuerpo como un veneno. Instintivamente, se acurrucó en posición fetal, tirando del pesado edredón sobre su cabeza como si pudiera protegerla del impacto, como una niña pequeña escondiéndose de un monstruo. Bajo la oscuridad de las mantas, el peso de sus sacrificios la aplastó. Su MBA, abandonado y acumulando polvo en una caja en el ático, el que había dejado en suspenso para ayudar a Richard a lanzar su empresa. Las noches en vela que pasó revisando sus planes de negocio, las cenas a las que asistió para cultivar relaciones profesionales, su propia identidad subsumida lentamente en la de la esposa de Richard. Se había convertido en la roca silenciosa, en el apoyo incondicional que él daba por sentado. Y ahora se daba cuenta de la cruda verdad. Para él, ella no era una compañera, sino una infraestructura, y él creía que podía simplemente abandonarla, como si fuera un edificio viejo, para construir algo nuevo y brillante con otra persona. La cama, su santuario compartido, de repente se sintió como una jaula. Necesitaba aire, necesitaba moverse, necesitaba escapar de la intimidad sofocante de esa habitación llena de mentiras. Lentamente, apartó el edredón y puso los pies en el suelo de madera fría. El contacto la hizo estremecerse, pero la ancló a la realidad. Se levantó y caminó hacia el baño contiguo, cada paso pesado y deliberado, como si estuviera vadeando agua espesa. Pasó junto a la cómoda donde una foto enmarcada de su boda los mostraba sonriendo, jóvenes e inconscientes de lo que el futuro les deparaba. La imagen era una farsa, una cruel reliquia de un tiempo que ya no existía. No se atrevió a mirarla directamente. Su único destino era el espejo del baño, un lugar donde la verdad, por fea que fuera, no podía esconderse. Encendió la luz del baño, y la repentina claridad la hizo entrecerrar los ojos. Fue un acto de valentía mirarse, enfrentar el reflejo que le devolvía la mirada. Lo que vio la rompió un poco más. Vio a una mujer de aspecto cansado, con ojeras oscuras bajo los ojos hinchados por las lágrimas silenciosas de muchas noches. Vio los finos hilos de plata en su cabello, que había dejado de teñir porque a Richard no le importaba, y a ella le faltaba la energía para preocuparse. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos, que antes contaban historias de risas y alegría, ahora parecían surcos de preocupación y decepción. La humillación la invadió como una ola de agua sucia, y la pregunta que había estado acechando en el fondo de su mente finalmente salió a la superficie, clara y devastadora. ¿En qué momento me convertí en alguien tan fácil de descartar? Se quedó allí, mirando fijamente a la extraña en el espejo, mientras las lágrimas silenciosas trazaban caminos en sus mejillas. El dolor era un océano, y sentía que se ahogaba en él. Pero entonces, algo cambió. En lo más profundo de su reflejo, en sus propios ojos anegados, vio algo más que dolor. Era una chispa, un destello de una fuerza que no había visto en años, una brasa que se negaba a extinguirse. El torrente de emociones devastadoras comenzó a calmarse, y en su lugar, el dolor comenzó a cristalizarse, a transformarse en una claridad fría, afilada y peligrosa. Sus lágrimas se detuvieron. Su respiración se estabilizó. La decisión se tomó en el silencio de ese baño, frente a su propio rostro roto. No habría gritos. No habría súplicas. No le daría la satisfacción de verla como una esposa histérica y patética. Su respuesta sería silenciosa, metódica y absoluta. El juego había cambiado. Su primer movimiento fue deliberado, casi robótico. Volvió a la habitación,
donde el resplandor del teléfono sobre el edredón parecía una burla. Lo cogió, el cristal todavía tibio por el calor de su mano. Sus dedos, que ya no temblaban, se movieron con una precisión sorprendente. Abrió la galería de imágenes, seleccionó la confirmación de la compra y tomó una captura de pantalla. El sonido del clic de la captura resonó en el silencio de la habitación. Un sonido nítido y definitivo. Fue el primer ladrillo de su nueva realidad. La primera pieza de evidencia en un caso que ella misma sería la fiscal. Inmediatamente, abrió su aplicación de correo y creó una nueva dirección, una que Richard no conocía. Se envió la imagen a sí misma con el asunto Prueba A. Era un acto de conservación, de asegurar la verdad antes de que él tuviera la oportunidad de borrarla o de tejer una red de mentiras para explicarla. Un extraño tipo de calma se asentó sobre ella, como el silencio que sigue a una violenta tormenta. La mujer que había llorado frente al espejo apenas unos minutos antes parecía haber desaparecido, reemplazada por una versión de sí misma que apenas recordaba. Era la Ana que existía antes del matrimonio, la estudiante brillante que se graduó con honores y que tenía un plan de 5 años para su carrera, la mujer que podía analizar un problema complejo y desglosarlo en pasos manejables. Esa parte de ella no había muerto, simplemente había estado latente, enterrada bajo capas de deberes domésticos y apoyo emocional incondicional. Ahora había despertado. El dolor seguía ahí, un zumbido sordo en el fondo, pero ya no era el foco principal. El foco era la estrategia. La emoción había dado paso a la lógica. Empezó a pensar en Richard no como su marido, sino como un oponente en una partida de ajedrez que no sabía que estaba jugando. ¿Cuáles eran sus debilidades? La lista era larga, pero todo se resumía en una palabra: arrogancia. Su ego era su talón de Aquiles. Estaba tan seguro de su propio éxito, tan convencido de la devoción ciega de Ana, que se había vuelto descuidado. Su mayor error fue subestimarla, verla como parte del mobiliario de su vida exitosa y no como la arquitecta silenciosa que lo había ayudado a construirla. Él creía que ella era débil, emocional, predecible, y Ana usaría esa percepción errónea a su favor. Su invisibilidad, que durante tanto tiempo había sido una fuente de dolor, se convertiría ahora en su mayor ventaja, en la capa que ocultaría sus movimientos hasta el jaque mate final. Esperó hasta que el reloj digital marcó las 7:00 am, una hora razonable para hacer una llamada de negocios. Mientras esperaba, ensayó la conversación en su cabeza, perfeccionando el tono. Necesitaba sonar casual, despreocupada. Marcó el número del agente de viajes que siempre usaban. «Hola, Marcos. Soy Ana Montes. ¿Cómo estás?» Su voz sonó sorprendentemente firme y alegre. Intercambiaron algunas trivialidades antes de que ella llegara al punto. Quería reservar un asiento en el vuelo de Air France a París del próximo viernes. Marcos confirmó la disponibilidad. «Perfecto», dijo ella, conteniendo la respiración por un instante. «Quisiera específicamente el asiento 4C, por favor. Es para encontrarme con unos amigos por sorpresa». Sintió una oleada de poder silencioso cuando Marcos confirmó la reserva. La primera pieza del tablero se había movido. Ahora venía la parte más incierta de su plan, el as que tenía bajo la manga, y que ni ella misma estaba segura de querer jugar. Hacía casi un año, carcomida por una sospecha persistente que se negaba a desaparecer, había hecho algo de lo que se arrepintió al instante. En un momento de debilidad y miedo, instaló un software de monitoreo en el ordenador principal de la oficina en casa de Richard. Se sintió culpable y paranoica, y rápidamente lo olvidó, esperando desesperadamente estar equivocada. Ahora, ese acto impulsivo se revelaba como una bendición disfrazada. Se sentó frente a su propio portátil, introdujo la contraseña secreta y accedió al panel de control oculto. Una lista de archivos, correos electrónicos y registros de actividad apareció en la pantalla. Un archivo digital de la vida secreta de su marido. Al principio, su búsqueda se centró en la confirmación de la infidelidad. Correos electrónicos con molesa, reservas de hotel, mensajes. Los encontró, por supuesto, más de los que su corazón podía soportar. Pero su mente recién despertada, la mente de la estratega, la empujó a mirar más allá. Empezó a abrir hojas de cálculo, a examinar transferencias bancarias y archivos con nombres inocuos. Y entonces lo vio.
No eran solo mentiras personales, eran crímenes corporativos, facturas infladas a clientes, fondos desviados a una cuenta fantasma en las Islas Caimán, contratos con proveedores inexistentes. No solo estaba traicionando su matrimonio, estaba saqueando la empresa que habían construido juntos desde los cimientos en su garaje. La traición era mucho más profunda, mucho más sucia de lo que jamás había imaginado. Su siguiente movimiento requería una confianza absoluta. Sabía a quién llamar. Miguel, el contador de la empresa, un hombre de unos 60 años, meticuloso y de la vieja escuela. Había estado con ellos desde el principio, y Ana siempre había sentido que él la respetaba como cofundadora, a menudo lanzándole miradas de preocupación cuando Richard presentaba proyecciones financieras demasiado optimistas. Marcó su número directo. Miguel, soy Ana. Necesito tu ayuda con un asunto extremadamente delicado y confidencial, dijo, su tono bajo y urgente. He encontrado algunas discrepancias graves en las cuentas y necesito que verifiques algo para mí, fuera de los registros oficiales. Tu lealtad siempre ha sido con la integridad de esta empresa, y ahora necesito esa lealtad más que nunca. Hubo una pausa, y luego la voz firme de Miguel respondió. Dime qué necesitas, Ana. Estoy contigo. El siguiente paso era la protección legal. No podía recurrir a su abogado de familia. Era amigo de Richard desde la universidad, y su lealtad estaría comprometida. Necesitaba a alguien que fuera exclusivamente suyo, un arma contratada que Richard no viera venir. Recordó un nombre que había escuchado en un evento de caridad. Sofía Navarro, una abogada especializada en divorcios contenciosos y litigios corporativos, conocida por ser implacable y discreta. Buscó su bufete en Internet y llamó directamente. Cuando la recepcionista intentó programar una cita, Ana fue firme. Dígale a la señora Navarro que Ana Montes está en el teléfono. Se trata de un caso de fraude corporativo y adulterio con activos multimillonarios. Necesito 5 minutos de su tiempo ahora. Sofía atendió la llamada. Ana, con una calma glacial, expuso los hechos. Ya tenía la evidencia digital y el apoyo contable y legal en marcha. Pero necesitaba una capa más de seguridad, una red que lo cubriera todo. Pensó en Carlos, un viejo amigo de la universidad, que ahora trabajaba como detective privado. Su relación era platónica y sólida, basada en años de confianza mutua. La llamada fue más difícil, más personal. Carlos, estoy en una situación terrible, comenzó, permitiéndose una pizca de vulnerabilidad. Necesito que hagas algo por mí, de forma extraoficial y con la máxima discreción. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre una mujer llamada Molesa Vance y que rastrees cualquier activo oculto que Richard pueda tener a su nombre o al de ella. No puedo darte detalles por teléfono, pero estoy a punto de desmantelar mi vida para reconstruirla y no puedo permitirme ningún error. La respuesta de Carlos fue inmediata. Considera lo hecho, Ana. Envíame la información. Durante las siguientes horas, mientras el sol de la mañana comenzaba a iluminar la casa, Ana se movía con un propósito febril. Su mesa de comedor se convirtió en su centro de mando. El portátil abierto, el teléfono pegado a la oreja, una libreta llenándose de notas y diagramas. El plan maestro comenzó a tomar forma en su mente, no como un acto de venganza impulsiva, sino como una operación quirúrgica. La confrontación no sería en su casa, donde él podría controlar la narrativa. Sería en el aire, a 35.000 pies de altura, en un espacio confinado y presurizado sin escapatoria. Preparó borradores de correos electrónicos para ser enviados en el momento exacto del despegue. Uno para el Consejo de Administración con las pruebas del fraude, otro para la familia de Richard con las pruebas de la infidelidad. El sobre sellado con los papeles del divorcio y un resumen de sus crímenes sería la pieza central. Sería una rendición, no una negociación. Esa noche, cuando Richard llegó a casa, el aire estaba cargado de una tensión que solo Ana podía sentir. Él entró con la energía bulliciosa de siempre, dejando su maletín en el suelo y aflojándose la corbata con un suspiro de agotamiento fingido. ¿Día largo?, preguntó Ana desde la cocina, su voz una obra maestra de la normalidad. El esfuerzo por mantenerla estable, por evitar que temblara de rabia, fue monumental. Él se acercó, le dio un beso distraído en la frente y fue directo al refrigerador a por una cerveza. No te imaginas, pero todo valdrá la pena. El trato de París está casi cerrado. Esto nos pondrá en otro nivel. Mintió con tanta facilidad,
con tanta naturalidad, que Ana sintió una mezcla de asco y una extraña admiración por su descaro. Ella simplemente asintió, una sonrisa forzada en sus labios, mientras por dentro el fuego ardía. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de disociación. Para el mundo exterior, y especialmente para Richard, Ana era la misma de siempre. Hacía las compras, coordinaba la limpieza de la casa e incluso le ayudó a Richard a elegir qué trajes llevar a París, recomendándole uno que sabía que le gustaba especialmente. Pero en cuanto él salía por la puerta o se encerraba en su despacho, ella se transformaba. Su teléfono era un flujo constante de comunicación cifrada. Recibía informes detallados de Miguel, el contador, con pruebas cada vez más condenatorias. Mantenía largas y susurradas conferencias telefónicas con Sofía, la abogada, que ya estaba redactando los documentos legales. Y recibía mensajes de texto de Carlos con fotos y detalles de los movimientos de Molesa. Vivía 2 vidas, la de la esposa abnegada de día y la de una estratega implacable de noche. En medio del torbellino, su hija Valeria, que estudiaba en la universidad en otra ciudad, la llamó por vídeo. El rostro joven y sonriente de su hija apareció en la pantalla, y por un momento, el corazón de Ana se estrujó de dolor. Tuvo que reunir todas sus fuerzas para parecer la madre cariñosa y sin preocupaciones de siempre. Hablaron de clases, de amigos, de planes para las próximas vacaciones. ¿Y papá? ¿Está emocionado por su viaje?, preguntó Valeria con inocencia. Mucho, cariño. Es un gran negocio para la empresa, respondió Ana, sintiendo el peso de cada sílaba. Proteger a su hija de la inminente explosión era ahora su principal prioridad. Colgó la llamada y se quedó mirando la pantalla en negro, reforzando su determinación. Haría esto por ella también, para mostrarle lo que significa ser una mujer fuerte que no tolera la traición. A medida que se acercaba el viernes, la arrogancia de Richard alcanzaba nuevos picos. Estaba eufórico, caminando por la casa con una energía renovada. Hablaba sin parar del brillante futuro de la empresa, de cómo este viaje a París sería un punto de inflexión. Estaba tan inmerso en su propia narrativa, en la emoción de su aventura secreta, que era completamente ciego a todo lo demás. Ana lo observaba con un desapego casi clínico. Sus mentiras ya no le causaban punzadas de dolor. En cambio, las veía como errores tácticos, como más pruebas de su culpabilidad. No sentía la necesidad de contradecirlo ni de cuestionarlo. Él estaba cavando su propia tumba con un entusiasmo envidiable, y ella no iba a detenerlo. Simplemente observaba, esperaba y continuaba con sus preparativos en la sombra. La noche del jueves, con Richard ya dormido, Ana se encerró en su pequeño estudio en casa. Era hora de armar el paquete final. Sobre el escritorio de caoba, extendió los documentos que Sofía le había enviado por mensajero. El primero era la petición de divorcio, citando adulterio y fraude financiero. Junto a él, colocó un resumen conciso de las malversaciones de fondos que Miguel había documentado, con copias de extractos bancarios resaltados que mostraban las transferencias a la cuenta offshore. Por último, añadió una sola fotografía impresa en papel de alta calidad, un regalo de Carlos. Richard y Molesa, cenando en un restaurante íntimo la semana anterior, la mano de él sobre la de ella. Metió todo en un sobre grande de Manila y lo selló. El sonido del adhesivo al pegarse fue definitivo. Estaba sellando 15 años de matrimonio y el destino de Richard. Con el sobre sellado en sus manos, la adrenalina que la había mantenido en pie durante los últimos días pareció disminuir por un momento, dando paso a una profunda ola de tristeza. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada en su escritorio. Ella, Richard y una pequeña Valeria en la playa, años atrás, construyendo un castillo de arena. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de duda o debilidad, era una lágrima de luto. Estaba de luto por el hombre que creía haber amado, por la familia que pensaba que tenía, por la vida que había resultado ser una ilusión. Lloró por la inocencia perdida y por el final de una era. Se permitió ese único momento de dolor puro, un adiós silencioso a su pasado, antes de secarse la mejilla y volver a endurecer su expresión. El duelo había terminado. La mañana del viernes llegó con un sol pálido que se filtraba a través de las persianas. La atmósfera en la casa era de una calma tensa y artificial. Richard se despertó de un humor excelente, silbando una melodía desafinada mientras elegía un traje caro de su armario.
Ana se movía a su alrededor con una eficiencia silenciosa, la calma en el ojo del huracán. Le preparó un café, tal como a él le gustaba, y se lo entregó con una mano firme. «No olvides tu pasaporte y los documentos del viaje», le dijo, su voz tan suave como la seda. La ironía de sus palabras era tan densa que casi podía saborearla. Él le agradeció con un gesto distraído, convencido de que ella era la esposa perfecta y solidaria hasta el final. No tenía idea de que ella también había revisado su propio pasaporte esa misma mañana. «¿Puedes llevarme al aeropuerto, cariño? Devolveré el coche de alquiler allí», le preguntó él mientras se ponía el reloj. «Claro», respondió Ana sin dudarlo. El viaje en coche fue una prueba suprema de su autocontrol. El silencio en el interior del lujoso sedán solo era roto por la radio a bajo volumen y por la charla trivial de Richard sobre el tráfico y el tiempo en París. Ana conducía con las manos firmes en el volante, sus nudillos blancos. Sentía su corazón como una piedra fría y pesada en su pecho, pero su rostro permanecía sereno. Él estaba a su lado, hablando del futuro, sin saber que ella lo estaba conduciendo directamente hacia el fin de su mundo. Cada kilómetro que pasaba era un paso más hacia la ejecución de su plan. Llegaron a la terminal de salidas internacionales. Ana detuvo el coche junto a la acera. Richard se inclinó y le dio un beso rápido y superficial en la mejilla, un gesto vacío y mecánico. «Te llamo cuando aterrice», dijo, ya medio fuera del coche, su mente claramente en otro lugar, con otra persona. «Que tengas un buen viaje, amor», respondió ella, la palabra amor, sintiéndose como veneno en su lengua. Lo observó, mientras sacaba su maleta del maletero y caminaba con paso rápido y seguro hacia las puertas automáticas del aeropuerto. No miró hacia atrás ni una sola vez. Ana se quedó allí, inmóvil, observando cómo la figura de su marido desaparecía entre la multitud, dirigiéndose con entusiasmo hacia su humillación. Esa era la última vez que él la vería como la mujer sumisa que creía conocer. En el instante en que Richard desapareció de su vista, la máscara de Ana cayó. La expresión suave y complaciente fue reemplazada por una de fría y dura determinación. Sus ojos, antes llenos de una tristeza fingida, ahora brillaban con una luz acerada. No arrancó el coche para volver a casa y llorar. En lugar de eso, condujo con calma hacia el aparcamiento de larga estancia. Estacionó el coche, apagó el motor y se tomó un momento en el silencio. Luego, abrió el maletero y sacó su propia maleta de mano, una pieza elegante y discreta que había preparado la noche anterior. Vestida con unos pantalones cómodos y un suéter, se dirigió con paso firme hacia la misma terminal. El juego había comenzado oficialmente. Su propio viaje hacia la libertad acababa de empezar. Una vez dentro de la terminal, Ana no se dirigió hacia el control de seguridad. En su lugar, caminó con paso decidido hacia uno de los baños menos concurridos. Dentro de la privacidad de un cubículo, llevó a cabo la primera fase de su transformación. Se deshizo de la ropa cómoda y anónima con la que había llegado y se puso el atuendo que había elegido con precisión militar, un vestido de corte impecable, de un intenso color azul cobalto, que le ceñía la figura de una manera que no había hecho en años. Se calzó unos tacones elegantes y se sentó un momento para aplicar su maquillaje. No era la máscara de alguien que intenta ocultarse, sino la pintura de guerra de una mujer que entra en batalla. Un labial rojo intenso fue el toque final. Al mirarse en el pequeño espejo, la mujer cansada de hacía unos días había desaparecido. En su lugar había una ejecutiva, una depredadora. Con su transformación completa, pasó por el control de seguridad con una gracia fluida, su lenguaje corporal irradiando una confianza que hacía que la gente se apartara a su paso. Localizó la puerta de embarque del vuelo a París y, en lugar de sentarse en los incómodos asientos de plástico con el resto de los pasajeros, se dirigió al salón VIP de la aerolínea. Presentó su propia tarjeta de crédito, una que Richard no supervisaba, y fue admitida en el santuario de tranquilidad. Encontró un asiento aislado con vistas a la pista de despegue y pidió una sola copa de champán. El frío del cristal en sus dedos, las burbujas subiendo lentamente, todo era parte del ritual. No era una bebida para calmar los nervios, sino una celebración silenciosa y anticipada de la victoria. Era un brindis por la nueva vida que estaba a punto de reclamar. Desde la cómoda distancia de su sillón en el salón, tenía una vista perfecta de la zona de la puerta de embarque. Y entonces los vio llegar. Richard y Molesa caminaban juntos, riendo,
sus cabezas inclinadas la una hacia la otra en un gesto de íntima conspiración. Molesa le tocó el brazo a Richard, y él le devolvió una sonrisa radiante, la sonrisa que Ana no había visto dirigida hacia ella en años. Parecían una pareja feliz y despreocupada, rebosantes de la emoción de su escapada secreta. Ana los observó sin una pizca de celos o dolor. El tiempo para eso había pasado. Ahora los miraba con el interés frío y desapasionado de un científico observando especímenes bajo un microscopio. Su felicidad ignorante era simplemente una variable más en su ecuación, la prueba final de que su decisión era la correcta. Se inicia el embarque para los pasajeros de clase business del vuelo 702 con destino a París. La voz por el altavoz fue clara y nítida. Ana apuró el último sorbo de su champán, el líquido frío deslizándose por su garganta. Dejó un billete en la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta, y se levantó con elegancia. Caminó hacia la puerta de embarque sin prisa. Su corazón latía un poco más rápido, un tambor sordo que marcaba el ritmo de los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Dejó que otras familias y empresarios pasaran delante de ella en la cola. Su estrategia requería una sincronización perfecta. Quería que ellos fueran los primeros en abordar, que tuvieran tiempo de instalarse, de pedir sus bebidas de bienvenida, de sentirse completamente seguros en su nido de lujo y traición. Finalmente, llegó su turno. Entregó su pasaporte y su tarjeta de embarque al agente de la puerta, quien le sonrió y le deseó un buen vuelo. Ana le devolvió la sonrisa y entró en la pasarela de acceso. Ese pasillo alfombrado se sintió como un túnel que la transportaba de una dimensión a otra, dejando atrás su antigua vida con cada paso. El zumbido de los motores del avión se hacía cada vez más fuerte, un sonido de poder puro que resonaba en su interior. Agarró con más fuerza su bolso de diseño, donde el sobre de Manila reposaba, pesado con el peso de la verdad y las consecuencias. Era el punto de no retorno. El aire olía a queroseno y a comienzos, o en su caso, a finales cuidadosamente orquestados. Al entrar en la cabina, fue recibida por la suave iluminación ambiental y la sonrisa profesional de una azafata. «Bienvenida a bordo, señora». Ana le devolvió una sonrisa genuina y segura. «Gracias». Le mostró su tarjeta de embarque para el asiento 4C. «Por aquí, por favor, en el pasillo de la derecha», le indicó la azafata. La cabina de clase ejecutiva estaba tranquila, un oasis de calma antes del despegue. El murmullo de otros pasajeros acomodándose, el tintineo suave de los vasos. Era el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de dirigir. Tomó una respiración profunda, estabilizándose, y comenzó a caminar por el pasillo, sus tacones apenas haciendo ruido sobre la gruesa moqueta. Y allí estaban, acurrucados en los asientos 4A y 4B, junto a la ventana. Richard ya tenía una copa de champán en la mano, mientras Molesa le enseñaba algo en su teléfono, riendo suavemente. Estaban tan absortos en su pequeño mundo perfecto, tan seguros en su burbuja de engaño, que no notaron su llegada. Ana se detuvo justo al lado del asiento de Richard. Se quedó allí por un segundo, una presencia silenciosa y elegante vestida de azul. No dijo nada. Simplemente esperó, dejando que su presencia se registrara. Fue Molesa quien la vio primero. Su risa se cortó a mitad de camino. Su sonrisa se congeló y una expresión de pura confusión se apoderó de su rostro. Richard, al ver el cambio en la cara de su amante, siguió su mirada y levantó la vista. El rostro de Richard pasó por una gama de emociones en una fracción de segundo, cada una más devastadora que la anterior. Primero, incredulidad, como si su cerebro no pudiera procesar la imagen de su esposa de pie junto a él en ese avión. Luego, el color desapareció de su cara, dejándola con una palidez cerosa. El pánico puro y sin adulterar inundó sus ojos, un pánico animal de una criatura atrapada. La copa de champán tembló violentamente en su mano, derramando unas gotas sobre su pantalón de diseño. Miró de Ana a Molesa y de nuevo a Ana, como buscando una explicación lógica para una situación imposible. Abrió la boca para decir algo, pero solo un sonido ahogado escapó, un graznido sin palabras. Estaba completamente expuesto, sin escapatoria. En agudo contraste con el pánico desmoronado de su marido, Ana era la imagen misma de la serenidad. No había rastro de ira o dolor en su rostro, solo una calma fría y calculadora. Lo miró desde arriba, sus ojos fijos en los de él, y le dedicó una pequeña, casi imperceptible inclinación de cabeza. Luego,
Con un gesto deliberado, señaló el asiento vacío junto a él, el asiento 4C, su asiento. Se inclinó ligeramente, asegurándose de que solo él y Molesa pudieran oírla, y su voz salió baja, clara y con un filo letal. «Hola, Richard», dijo suavemente. «Parece que somos vecinos de asiento». ¡Qué increíble coincidencia! Cada palabra fue pronunciada con una precisión que cortaba el aire. Sin esperar una respuesta, que sabía que él era incapaz de dar, Ana se movió con una fluidez elegante, colocó su bolso en su asiento y con una eficiencia tranquila, se quitó el abrigo y lo guardó en el compartimento superior. Incluso dirigió un breve y cortés saludo con la cabeza en dirección a una Molesa petrificada, cuyo rostro había adquirido un tono enfermizo. El silencio que se instaló en su pequeña fila de 3 asientos era absoluto y pesado. Para el resto de los pasajeros, no era más que una pasajera llegando a su sitio. Para Richard, la lujosa cabina se había transformado instantáneamente en una celda de interrogatorio a 35.000 pies. El anuncio final de embarque sonó por los altavoces. La puerta del avión se cerró con un sonido sordo y definitivo. El juego había comenzado. El avión comenzó a moverse, primero lentamente por la pista y luego con una aceleración vertiginosa. El rugido de los motores llenó la cabina, un crescendo de poder que vibraba a través de cada asiento. Para Richard, la fuerza que lo empujaba hacia atrás en su butaca era una metáfora física de su situación. Estaba atrapado, impotente, siendo propulsado a toda velocidad hacia su propia destrucción. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el respaldo del asiento de enfrente, como si pudiera evitar la realidad si no miraba a su esposa. Ana, en cambio, se reclinó cómodamente. Giró ligeramente la cabeza para mirar por la ventana, más allá de los rostros congelados de Richard y Molesa, y observó cómo las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas. No había miedo en su mirada, solo la serena satisfacción de un plan que se desarrollaba a la perfección. Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero y la señal del cinturón de seguridad se apagó con un suave ding, el silencio en la fila 4 se volvió aún más pesado. Una azafata se acercó para ofrecerles bebidas. Ana pidió un agua con gas con una sonrisa. Richard y Molesa se negaron con un casi inaudible movimiento de cabeza. Cuando la azafata se fue, Ana se giró lentamente hacia su marido. Él seguía sin moverse, una estatua de pánico. Ella rompió el silencio. Su voz no era más que un susurro controlado, pero cortaba la tensión como un cuchillo. Imagino que te estás preguntando cómo o por qué, pero creo que en el fondo ya sabes las respuestas, ¿verdad, Richard? No era una pregunta, era una afirmación. No había ira en su tono, solo una claridad factual que era infinitamente más aterradora. Sin esperar su respuesta, Ana metió la mano en su elegante bolso de cuero. Sus movimientos eran lentos y deliberados, cada uno diseñado para maximizar el impacto psicológico. Sacó el sobre de Manila, grueso y pesado. Lo sostuvo por un momento entre sus dedos antes de colocarlo sobre la pequeña mesa plegable entre sus asientos. El suave sonido del sobre al aterrizar en la superficie de plástico pareció resonar en la cabina. El sobre yacía allí, una bomba de relojería esperando ser activada. «Creo que deberías leer el contenido de este sobre, Richard», dijo, su voz todavía en un susurro mortal. «Contiene los términos de nuestra separación. Es el guión para el resto de tu vida. Te sugiero que le prestes mucha atención». Richard finalmente pareció salir de su parálisis. Encontró su voz, pero era un graznido ronco y desesperado. «Ana, por favor, ¿qué es todo esto? No hagas una escena. Podemos hablar de esto en casa, como la gente civilizada». Intentó usar el tono de marido razonable que tantas veces le había funcionado, intentando posponer lo inevitable, tratando de mover la batalla a un terreno que él pudiera controlar. Pero la Ana que tenía delante ya no respondía a esos viejos trucos. Ella ni siquiera parpadeó. «No, Richard. Se acabaron las conversaciones en casa. Se acabó la civilización. El momento es ahora. El lugar es aquí. Y no habrá una escena, a menos que tú la provoques. Abre el sobre». Su orden fue fría, tranquila y absoluta. Con manos que temblaban visiblemente, Richard rasgó el sobre. Sus dedos torpes sacaron el fajo de papeles. Lo primero que vio fue la cabecera del bufete de abogados de Sofía Navarro, seguida por las palabras «petición de divorcio». Su rostro se contrajo. Luego, sus ojos pasaron a los extractos bancarios.
las transferencias a la cuenta RM Enterprises, en las Caimanes claramente resaltadas en amarillo fluorescente. Un sudor frío brotó en su frente. Y finalmente, sus ojos se posaron en la última página del fajo, una fotografía nítida y en color de él y Moleza, riendo en un restaurante, la fecha y la hora impresas en la esquina inferior. La totalidad de su engaño, personal y profesional, estaba allí, documentado y expuesto. Se echó hacia atrás en su asiento, el aire escapando de sus pulmones. Ana le dio un momento para que lo asimilara todo antes de asestar el golpe final. Mientras despegábamos, continuó con la misma calma letal. 2 correos electrónicos fueron enviados automáticamente. 1. A cada miembro del Consejo de Administración de la empresa, con un resumen detallado de tus actividades financieras. El segundo, a toda tu familia, incluyendo a tu madre y a tu hermana, con una copia de esa foto y una breve explicación de tu viaje a París. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Así que ahora tienes una opción, Richard. Puedes negarte a cooperar, y cuando aterricemos en París, te estarán esperando mis abogados y posiblemente las autoridades. O puedes firmar estos documentos ahora, darme todo lo que pido, y yo haré una llamada para detener la tormenta. No la detendré por completo, pero quizá pueda evitar que acabes en la cárcel. Justo cuando la desesperación total se apoderaba del rostro de Richard, Ana ejecutó su golpe de gracia, el movimiento que demostraba hasta qué punto lo había superado. Con una calma absoluta, pulsó el botón de llamada a la azafata. Cuando la joven llegó, Ana le sonrió amablemente. «Disculpe, ¿sería tan amable de avisar al pasajero de la 108D? Dígale que la señora Montes lo necesita». La azafata asintió y se fue. Un minuto después, un hombre de aspecto distinguido con un traje gris se acercó a su fila. «Señora Montes, me dijo que podría necesitar mis servicios notariales». Ana se giró hacia Richard. «Richard, te presento al señor Dubois. Es un notario público con licencia internacional. Qué increíble suerte que estuviera en nuestro vuelo, ¿no crees?». La planificación meticulosa detrás de ese movimiento fue el golpe final que rompió el espíritu de Richard. Richard miró los papeles del divorcio que le daban a Ana el control total de la empresa y la mayoría de sus activos. Miró el rostro de acero de la mujer que había subestimado tan profundamente. Miró al notario que esperaba pacientemente, con el sello en la mano. Y finalmente, miró a Moleza, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. No había salida, no había negociación, no había escapatoria. Estaba en jaque mate. La lucha se desvaneció de sus ojos, dejando solo un vacío hueco de derrota. Ana, anticipando este momento, sacó una pluma estilográfica de su bolso y se la ofreció. Sin decir una palabra, Richard la cogió. El único sonido en su burbuja de silencio era el rasguño de la pluma sobre el papel mientras firmaba su rendición. Durante toda la terrible escena, Moleza había permanecido congelada, una espectadora aterrorizada de la demolición de su futuro. La fantasía de una vida de lujo en París, de ser la nueva mujer en la vida de un hombre poderoso, se había evaporado frente a sus ojos. Mientras Richard firmaba cada página, ella se dio cuenta de su verdadera posición en todo esto. Era un peón, un accesorio, completamente insignificante en el gran esquema de las cosas. Era el perfume extraño en la camisa de un hombre casado, nada más. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran por Richard, sino por su propia estupidez, por la humillación pública que estaba soportando. Ana apenas le dedicó una mirada de reojo, fría y despectiva. Ella era simplemente un daño colateral, un detalle sin importancia en la victoria final. El señor Dubois revisó cada firma con ojo experto, aplicó su sello oficial en los lugares designados y le entregó el paquete de documentos a Ana. «Todo en orden, señora Montes», dijo con un asentimiento profesional antes de retirarse discretamente a su asiento. Se acabó. La guerra había terminado. Ana tomó los papeles, la prueba de su libertad y de su justicia, y los guardó cuidadosamente en el sobre, que luego volvió a meter en su bolso. No hubo ni una palabra de triunfo, ni una mirada de regodeo. Se acomodó en su asiento, se dio la vuelta para mirar al frente, ignorando por completo al hombre destrozado que estaba a su lado, y volvió a pulsar el botón de llamada. Cuando la azafata llegó, Ana le sonrió. «Ahora sí, creo que me gustaría otra copa de champán, por favor». La azafata regresó con una copa de champán helado en una pequeña bandeja de plata.
Se la entregó a Ana con una sonrisa, ajena al drama silencioso que se había desarrollado. «Gracias», dijo Ana, su voz clara y tranquila. El tintineo del cristal al colocarlo en la mesita pareció resonar en la quietud sepulcral que envolvía su fila. Levantó la copa, no hacia Richard, sino hacia la ventana, en un brindis silencioso a su propio reflejo y al cielo nocturno. Tomó un sorbo lento y deliberado. El sabor era nítido, frío y efervescente, el sabor de la victoria. Cada burbuja que estallaba en su lengua era una pequeña celebración de una cadena que se rompía. Richard la observaba. Sus ojos vacíos seguían cada uno de sus movimientos. La bebida no era solo una bebida, era una declaración, una celebración de su ruina justo delante de sus ojos. Richard pareció encogerse en su asiento, el caparazón de su arrogancia completamente destrozado. Finalmente, se inclinó hacia ella, su voz un susurro ronco y patético. «Ana, ¿cómo has podido? 15 años. Nuestro hogar, nuestra hija, no significan nada». Intentó apelar a su historia compartida, a los cimientos de la vida que ahora estaban en ruinas, un último y desesperado intento de encontrar una grieta en su armadura de acero. Ana giró lentamente la cabeza para mirarlo, sus ojos sin una pizca de la compasión que él buscaba. «Tú fuiste quien decidió que 15 años no significaban nada, Richard. Lo decidiste cada vez que mentías, cada vez que desviabas dinero, cada vez que la elegías a ella en lugar de a tu familia. Yo no destruí nada. Yo solo estoy limpiando el desastre que tú creaste». Para Molesa, la tensión era insoportable. Estaba atrapada en el fuego cruzado de un matrimonio que se desintegraba, y la humillación era un veneno que la paralizaba. No podía mirar a Ana, cuya presencia era como un sol helado, ni a Richard, que se había convertido en un hombre patético y derrotado. Con un movimiento repentino y torpe, se desabrochó el cinturón de seguridad. Se puso de pie, evitando el contacto visual con ambos. Se acercó a una azafata que pasaba y le susurró algo, su voz temblorosa. «No me siento bien. ¿Podría, por favor, cambiarme de asiento? A cualquier otro lugar, por favor». La azafata, sintiendo la atmósfera tóxica, asintió rápidamente y la guió a un asiento vacío en la parte trasera de la cabina. Su huida fue una admisión silenciosa de su derrota, la retirada cobarde de una usurpadora fallida. Con la partida de Molesa, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos, más íntimo y a la vez más vasto. Durante las siguientes horas, mientras el avión cruzaba el Atlántico, no intercambiaron ni una sola palabra. Ana se reclinó en su asiento, se puso unos auriculares con cancelación de ruido y seleccionó una película en la pantalla frente a ella. Se sumergió en la ficción, una barrera deliberada contra la cruda realidad sentada a su lado. Richard, por su parte, permaneció inmóvil, mirando al vacío. No durmió, no leyó, no comió. Simplemente existió en su infierno personal, con el zumbido de los motores como única banda sonora, mientras la enormidad de lo que había perdido caía sobre él, capa por capa, en la oscuridad de la cabina. Finalmente, el anuncio del capitán indicó el inicio del descenso hacia París. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer a través de las nubes, un tapiz brillante que se extendía hasta el horizonte. Para Richard, esa vista, que debería haber sido el comienzo de una conquista romántica, era ahora el paisaje de su rendición. Era una ciudad que siempre asociaría con su mayor humillación. Para Ana, sin embargo, la vista era completamente diferente. La ciudad que estaba destinada a ser el escenario de su dolor se revelaba ahora como una promesa. Era la ciudad de la luz, y para ella representaba el amanecer de una nueva vida. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en sus labios rojos mientras observaba las luces. París ya no era la ciudad del amor perdido, sino la ciudad de la libertad encontrada. El avión aterrizó suavemente y se dirigió a la puerta de embarque. El ding de la señal de los cinturones de seguridad fue el pistoletazo de salida para el final del acto. Ana se movió con una eficiencia tranquila. Apagó su pantalla, guardó sus auriculares y recogió su bolso y su abrigo. Se puso de pie en el pasillo, esperando pacientemente a que se abrieran las puertas, sin dedicarle a Richard ni una sola mirada. Él permanecía sentado, un hombre hueco, como si sus músculos se negaran a obedecer las órdenes de su cerebro. Otros pasajeros pasaron a su lado, absortos en sus propios planes y destinos,
sin darse cuenta del hombre cuya vida acababa de implosionar en el asiento 4B. Justo cuando Ana estaba a punto de empezar a caminar por el pasillo para salir, hizo una pausa. Se giró por última vez, no para mirarlo a los ojos, sino para hablarle al hombre encogido en el asiento. No le dijo adiós. Sus últimas palabras para él fueron tan prácticas y frías como un contrato comercial, cortando el último hilo que los unía. Sofía, mi abogada, se pondrá en contacto con el tuyo para organizar la logística de la mudanza de tus efectos personales de la casa, dijo, su voz desprovista de toda emoción. No intentes ponerte en contacto conmigo, y ni se te ocurra llamar a Valeria. Ella se enterará de todo por mí, a mi manera. La mención de su hija fue el golpe final, un recordatorio de la pérdida más profunda e irreparable. Sin esperar respuesta, Ana se dio la vuelta y se unió al flujo de pasajeros que salían del avión. Caminó con la cabeza alta, su espalda recta, sus pasos firmes. Cada paso la alejaba más del hombre que había sido su marido y de la mujer que ella había sido. Al salir a la pasarela de acceso y respirar el aire del aeropuerto Charles de Gaulle, sintió un cambio físico. Era el aire de un continente diferente, de un futuro diferente. Era el aire de la libertad. Atravesó la terminal. Una mujer anónima con un secreto poderoso guardado en su bolso. Ya no era la esposa de, la madre de, la socia de. Era simplemente Ana, renacida entre las ruinas de su vida anterior. Mientras Ana se dirigía con confianza hacia el control de pasaportes, la narrativa se dividió. La cámara se quedó atrás por un momento, enfocando a Richard. Fue uno de los últimos pasajeros en bajar del avión. Caminaba como un autómata, su traje caro ahora arrugado, su rostro demacrado y gris. Molesa no estaba a la vista. Sin duda se había apresurado a salir para desaparecer en el anonimato de la multitud. Richard estaba completamente solo. Recogió su maleta de la cinta de equipaje y se quedó parado en medio de la sala de llegadas, un fantasma en la ciudad que debía ser su patio de recreo. No tenía a dónde ir, ni a quién llamar. Era un rey destronado en un reino que nunca había sido suyo. Ana, por otro lado, se movía con propósito. Tomó un taxi y le dio al conductor la dirección de un encantador hotel boutique en Le Marais, uno que había admirado en revistas pero que nunca se había atrevido a sugerir. Al llegar, la recepcionista la saludó con una cálida bienvenida. Subió a su suite, que era espaciosa y estaba elegantemente decorada. Dejó su maleta y caminó directamente hacia las puertas de cristal que daban a un pequeño balcón de hierro forjado. Salió al aire fresco de la noche parisina. Abajo, las calles bullían de vida, luces y la promesa de posibilidades. Estaba sola, a miles de kilómetros de casa, pero por primera vez en más de una década, no se sentía sola, se sentía completa, dueña de su silencio y de su futuro. Un año después, la escena no podría ser más diferente. Ya no hay una cabina de avión presurizada, ni una habitación de hotel solitaria. En su lugar, hay una bulliciosa acera parisina, bañada por el sol de la tarde. Ana está sentada en la terraza de un café en Saint-Germain-des-Prés, un lugar por el que había pasado innumerables veces en su luna de miel, pero que nunca había sentido que le perteneciera. Ahora sí, su postura es relajada, su rostro sereno. Sostiene una copa de vino blanco, observando el ir y venir de la gente con una sonrisa tranquila. No hay rastro de la mujer al borde del abismo ni de la fría estratega. La mujer sentada en esa silla de mimbre es alguien nuevo, o más bien, alguien que finalmente ha sido liberado para ser ella misma. Su apariencia refleja esta transformación interior. Los hilos de plata en su cabello ya no son un signo de abandono, sino un elegante testimonio de su edad y experiencia, brillando bajo el sol. Lleva un vestido de lino de corte sencillo pero elegante y unas sandalias de cuero. Su único accesorio es un reloj de diseño clásico en su muñeca. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos ya no son surcos de preocupación, sino el mapa de miles de sonrisas genuinas durante el último año. Hay una luz en su mirada, una vitalidad que la hace parecer más joven que la mujer cansada que se miró en el espejo aquella fatídica noche. Es la encarnación física de una mujer que ha florecido tras arrancar las malas hierbas de su jardín. Sobre la pequeña mesa redonda de mármol, junto a su copa de vino, descansa una tablet que muestra un plan de negocios. Después de la tormenta legal, que Sofía manejó con una eficiencia despiadada, Ana se encontró como la única dueña de una empresa con una reputación empañada. En lugar de venderla,
La desmanteló y utilizó los activos limpios para fundar algo nuevo, una firma de consultoría boutique. Aprovechando su MBA olvidado y su experiencia de primera mano, ahora ayuda a emprendedoras a lanzar y escalar sus negocios sobre una base de ética y transparencia financiera. Su trabajo no es solo una fuente de ingresos, es su propósito, una forma de transformar su dolor en un escudo para otras mujeres, asegurándose de que nadie las subestime como a ella. Sus pensamientos, en raras ocasiones, todavía derivan hacia Richard, no con ira, sino con la distante indiferencia con la que uno podría pensar en un mal invierno de hace mucho tiempo. Las noticias le habían llegado a través de terceros. Tal como ella había orquestado, evitó la cárcel. Sofía se había asegurado de que el escándalo corporativo se contuviera, presentándolo como una reestructuración interna. Pero su carrera estaba acabada. Perdió la empresa, su estatus social y, lo más importante, el respeto de todos los que lo rodeaban. Vivía en otra ciudad, una vida mucho más modesta y anónima. No había satisfacción en su caída, solo la inevitable consecuencia de sus actos. Era un capítulo cerrado, un libro devuelto a la estantería para no ser abierto nunca más. A veces, reflexiona sobre la noche en el avión. Se da cuenta de que lo que la impulsó no fue un simple deseo de venganza. La venganza es caliente, caótica y, a menudo, autodestructiva. Lo que ella sintió fue una necesidad de justicia, que es fría, precisa y equilibrada. No se trataba de hacerlo sufrir por el placer de verlo sufrir. Se trataba de reclamar lo que era suyo por derecho, su inversión de tiempo y trabajo en la empresa, su dignidad como persona y, sobre todo, su futuro. Fue un acto quirúrgico para extirpar un cáncer de su vida. No siente culpa, solo una profunda sensación de paz por haber enderezado una balanza que había estado peligrosamente inclinada durante demasiado tiempo. Una voz familiar la saca de sus pensamientos. ¡Mamá! Ana levanta la vista y una sonrisa radiante ilumina su rostro. Valeria se acerca a la mesa, sorteando las sillas con la agilidad de la juventud. A sus 20 años, ya no es una niña, es una mujer joven, segura de sí misma, con los ojos de su madre. Pero lo más importante es la forma en que mira a Ana, con un amor que se mezcla con un profundo y palpable orgullo. Se inclina para darle un beso en la mejilla, un gesto lleno de calidez y de una historia compartida que ha sido sanada. Se sienta frente a ella, sus rostros reflejando una conexión que ha sido forjada en la verdad. «Llegas justo a tiempo. Estaba a punto de pedir otra copa», dice Ana. La conversación fluye fácilmente entre ellas. Hablan del último semestre de Valeria en la Sorbona, donde está pasando un año de intercambio. Un regalo que Ana le hizo con las primeras ganancias de su nueva empresa. Hablan de un nuevo novio, de planes para un viaje a Italia, de cosas normales y felices. En un momento, Valeria se ríe y dice: «¿Sabes? Todas mis amigas aquí piensan que eres una especie de leyenda, la empresaria que reconstruyó su vida y se apoderó de París». Ana sonríe, una sonrisa genuina y humilde. «No soy una leyenda, cariño. Solo soy una mujer que decidió dejar de pedir permiso para vivir». El camino hasta este punto no había sido fácil. El año anterior había estado lleno de conversaciones difíciles. Explicarle a Valeria la verdad sobre su padre, sin demonizarlo pero sin excusarlo, fue una de las cosas más duras que Ana había hecho jamás. Hubo lágrimas, hubo rabia, hubo confusión por parte de Valeria. Pero Ana se mantuvo firme en su compromiso con la honestidad. Le dio a su hija el espacio para procesar su dolor y su decepción, y la apoyó en cada paso del camino. Como resultado, su vínculo, que podría haberse roto, se había fortalecido inmensamente. Estaba reconstruido sobre una base de confianza inquebrantable y un respeto mutuo que iba más allá de la relación madre-hija. Ana llama al camarero y pide otra copa de vino para Valeria. Cuando llega, levanta su copa. «Por París», dice, sus ojos brillando. Valeria sonríe, entendiendo el significado más profundo de ese brindis. Levanta su propia copa y responde: «Por ti, mamá, por enseñarme a construir mi propio castillo en lugar de esperar a un príncipe». Chocan sus copas, y el sonido claro del cristal resuena en el aire parisino. Es un momento de círculo completo. La ciudad que una vez representó la máxima traición es ahora el testigo de su triunfo. Un triunfo no sobre un hombre, sino sobre las circunstancias, sobre la expectativa y sobre el miedo.
Se quedan allí sentadas un rato más, madre e hija, dos mujeres fuertes y seguras, disfrutando del sol de la tarde y de su mutua compañía. Ana mira la bulliciosa calle, los rostros anónimos que pasan, la belleza de la vida cotidiana. Ya no es una víctima que se esconde, ni una guerrera en alerta máxima. Es simplemente una mujer en paz. Ha navegado por la tormenta más oscura y ha salido al otro lado no solo intacta, sino más fuerte, más sabia y más auténtica. La imagen final de esta etapa de su vida no es de soledad, sino de una conexión profunda y significativa. Una promesa de que el futuro, un futuro que ella misma ha construido, será brillante. Su mirada se posa de nuevo en la tablet, en las proyecciones financieras y las estrategias de marketing. El diploma de su MBA, que una vez sintió como un reproche silencioso desde una caja polvorienta en el ático, es ahora la herramienta activa de su liberación. Cada cliente que asesora, cada plan de negocio que desarrolla, es un acto de reivindicación. No solo está utilizando el conocimiento que adquirió hace tantos años, sino que lo está infundiendo con la sabiduría ganada a pulso en las trincheras de la traición y la resiliencia. Se da cuenta de que su ambición nunca murió, simplemente estaba en hibernación, esperando el largo invierno de su matrimonio para finalmente dar paso a una primavera que ella misma tuvo que crear. Un recuerdo fugaz, tan nítido como el cristal, la transporta de vuelta a ese baño a las 3 de la madrugada. Ve el rostro de la mujer en el espejo, pálido y devastado, los ojos anegados en una humillación que se sentía física. Siente una oleada de compasión y gratitud por esa mujer. No la ve con lástima, sino con un respeto reverencial. Fue esa mujer, en su momento de más profunda desesperación, quien encontró la última brasa de fuerza y la sopló hasta convertirla en una llama. Fue su fondo de pozo el que le proporcionó el suelo firme, desde el que impulsarse hacia arriba. La Ana de hoy existe gracias a la valentía de la Ana de aquella noche, y nunca lo olvidará. Piensa en la palabra fuerza y en cómo su definición ha cambiado para ella. Durante años, creyó que la fuerza significaba soportar en silencio, mantener la paz a toda costa, sacrificar sus propias necesidades por la armonía familiar. Era una fuerza pasiva, una fuerza de resistencia. Ahora sabe que la verdadera fuerza es activa. Es el coraje de trazar una línea en la arena y decir basta. Es la valentía de desmantelar una vida que te está envenenando el alma, por muy aterrador que sea el vacío que pueda dejar. La verdadera fuerza, ha aprendido, es el acto radical de elegirse a una misma, cuando el mundo parece haberte descartado. La independencia financiera, se da cuenta, nunca fue el objetivo final, sino el medio indispensable para alcanzarlo. El dinero que aseguró en el acuerdo de divorcio no fue un premio de consolación, fue la munición que necesitaba para su guerra de liberación. Fue la herramienta que le permitió contratar a los mejores, la llave que abrió la puerta de su nueva empresa, el colchón de seguridad que le permitió a su hija estudiar en el extranjero sin preocupaciones. Entiende con una claridad meridiana, una verdad a menudo silenciada, que para muchas mujeres, la autonomía económica no es una cuestión de lujo, sino de supervivencia. Es el poder de poder marcharse. Mientras da el último sorbo a su vino, se da cuenta de algo sorprendente. Ya no hay rastro de odio hacia Richard en su corazón. La rabia incandescente y la furia gélida que la impulsaron al principio se han disipado por completo con el tiempo, dejando tras de sí una calma absoluta. No es perdón, no en el sentido tradicional de la absolución. Es algo mucho más poderoso, la indiferencia. Él ya no ocupa ningún espacio emocional en su vida. Es una figura del pasado tan relevante como un compañero de clase de primaria cuyo nombre apenas recuerda. Esa ausencia de odio, esa completa y total irrelevancia, es la forma más pura de libertad que ha conocido. Ana y Valeria comparten una mirada a través de la mesa. En ese silencio se comunican volúmenes enteros. Hay un reconocimiento del dolor que han superado juntas, un respeto por la fortaleza de la otra, y un amor que ha sido probado por el fuego y ha salido más fuerte. Valeria ha sido testigo de la caída y el renacimiento de su madre, y ha aprendido una lección sobre la resiliencia que ninguna universidad podría enseñarle. Y Ana ve en su hija no solo a su descendencia, sino a su legado. El verdadero tesoro que rescató del naufragio de su matrimonio
No fue el dinero ni la empresa, sino este vínculo inquebrantable, reconstruido sobre la roca de la verdad. Su mirada recorre los bulevares de París. La ciudad ha sido completamente reescrita en su mente. Los fantasmas de su luna de miel han sido desterrados, reemplazados por los vibrantes recuerdos del último año, la firma del contrato de su primera oficina, las cenas de celebración con nuevos clientes, los paseos solitarios por el Sena sintiéndose completamente en paz. Ha logrado superponer su propia narrativa sobre la que Richard intentó imponerle. Ha reclamado la ciudad, al igual que se ha reclamado a sí misma. París ya no es un símbolo de traición, sino el lienzo en blanco sobre el que ha pintado su obra maestra, una vida vivida en sus propios términos. El camarero se acerca y deja la cuenta discretamente sobre la mesa. Sin la menor vacilación, Ana saca su cartera. Valeria la observa mientras firma el recibo de la tarjeta de crédito, un gesto cotidiano que, sin embargo, está cargado de un profundo significado. Es un pequeño acto, pero lo representa todo. Ella es quien paga la cuenta. Ella es quien invita. Ella es la proveedora de la alegría de esa tarde, la arquitecta de ese momento de paz. Es un símbolo silencioso y poderoso de su completa y total autonomía, ganada con estrategia, coraje y una voluntad inquebrantable de sobrevivir y prosperar. Se levantan de la mesa, listas para irse. Caminan juntas por la acera, sus pasos sincronizados, mientras el sol de la tarde comienza a descender, bañando los edificios de piedra en una luz dorada y cálida. No se están alejando de nada, están caminando hacia adelante, hacia una cena en un nuevo restaurante que Valeria quiere probar, hacia los planes para el fin de semana, hacia un futuro que se extiende ante ellas, lleno de promesas y libre de las sombras del pasado. Su caminar es tranquilo y seguro, el de dos mujeres que saben exactamente quiénes son y a dónde van, dueñas de su camino y de su tiempo. Mientras camina, un último pensamiento se cristaliza en la mente de Ana, la verdad fundamental que ha aprendido en su tumultuoso viaje. Se da cuenta de que no se ha transformado en alguien nuevo. No ha habido una reinvención mágica. Más bien, ha llevado a cabo un acto de recuperación arqueológica. Ha excavado a través de las capas de expectativas, sacrificios y compromisos que se habían acumulado durante 15 años, para finalmente desenterrar a la persona que siempre estuvo destinada a ser. Su viaje no fue de transformación, sino de reclamación. Fue un regreso a casa, a sí misma, y en ese conocimiento, en esa aceptación final de su yo auténtico, encuentra la paz definitiva.